Nosotros cuando medimos ese termómetro de opinión pública, lo que tenemos miedo es decir de que, oye, pues que si yo pienso diferente a todos los demás, o hablo de una manera diferente a todos los demás, o expreso posturas distintas a todos los demás, existe una posibilidad de que me quede solo. Yo para quedarme en el grupo y participar del grupo social, tengo que pensar como la mayoría de la gente, tengo que pensar como las opiniones dominantes, ¿no? Un ejemplo micro de esto, para que lo entiendan, serían como los grupos sociales. Siempre tiende a haber como estas personas que tienen el comportamiento más como de alfa o dominante, ¿no? Una persona que no tiene miedo a expresar sus opiniones, que es muy vocal sobre sus posturas, las expresa con un cierto nivel de certeza y trata de imponer su punto de vista sobre los demás. Lo que pasa tradicionalmente es que los demás del grupo se retraen, normalmente repiten las mismas opiniones o opiniones similares a esta persona que es muy vocal, muy dominante, muy asertiva con la manera como expresa sus opiniones. Y si alguien tiene una opinión de disidencia, si alguien tiene una opinión de diferente, tiene un gran dilema. Tiene que pensar, oye, pues ¿qué hago? ¿Expreso mi opinión en contra de esta persona o me quedo callado? O simplemente miento y finjo tener la misma opinión que la opinión dominante, ¿no? Entonces esto es para darles un ejemplo de cómo funciona la espiral del silencio en los pequeños grupos. ¿Cuándo pasa esto de la espiral del silencio? Pues nos pasa a todos nosotros, ¿no? Es el primero, viene del miedo al aislamiento. Todo el mundo siente el peso de esta espiral del silencio cuando tiene miedo a quedar aislado por opinar diferente a los demás. Entonces, cuando tú tienes una opinión contraria o criticas algo que es hegemónico, que está constituido como normal, natural y no cambiable, o sea, que es la manera de entender hegemónico, una manera más expresada. Nos da miedo expresar esa opinión en contra de las ideas hegemónicas y la mayoría de la gente prefiere quedarse callado. Okay. Lo otro es que el público masivo nota cuando hay una opinión divergente y atacan esa opinión divergente, ¿no? Y esto ya es un fenómeno un poco más de redes sociales, porque esto ya no aplica tanto en el sentido micro, sino que aplica más en el sentido macro, y creo que es algo que pasa mucho en redes sociales. Cuando una persona expresa una opinión, por más que ahora tenga el soporte de una serie de agendas, de una serie de personas, cuando esa opinión está en contra de la opinión hegemónica sobre los temas, se siente la opresión y el peso de la espiral de silencio que amenaza a estas personas con el aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el aislamiento en este sentido? Pues un tipo de cancelación social. La cancelación social es el miedo al aislamiento por opinar o por expresar posturas o defender valores distintos a los valores hegemónicos. Entonces, esto primero que me detona del entendimiento, y a ver, si quieren aquí vamos a enseñar el por qué se le llama espiral del silencio, ¿no? Con esta foto que tenemos, que la verdad es que lo explica bastante bien, y de hecho lo usa en el libro con dos maneras distintas. La primera es esta, ¿no? De la indisposición de las personas de expresar sus opiniones minoritarias contra el tiempo. Entonces, si tú tienes una opinión que es considerada como minoritaria, se percibe como minoritaria, porque aquí es importante que no necesariamente son minoritarias. Vamos a suponer que tú tienes una opinión que en redes sociales no parece ser del discurso hegemónico. Estás en contra del discurso hegemónico, ¿no? Y voy a agarrar un tema... a ver, es que qué tema no podría ser controversial. No sé, vamos a suponer que eres en contra de la comunidad trans, ¿no? Que no es una postura que estoy defendiendo yo, lo estoy usando como ejemplo. Estás en contra de los derechos de la comunidad trans. Entonces, parece que el discurso hegemónico, y de nuevo, parece que el discurso hegemónico de redes sociales está a favor de que se trate con los mismos derechos y el mismo tipo de trato a la comunidad trans, ¿no? Y tú te sientes como minoría. Si tú te sientes como minoría y te da miedo expresar tu opinión por miedo a quedar aislado socialmente, cada vez vas a expresar menos tu opinión sobre el tema o cada vez menos vas a participar del tema. Y como tú sientes que te da miedo perder tu participación social por opinar una opinión que es diferente de la opinión hegemónica, parece que cada vez más las opiniones públicas a favor del tema que tú estás en contra de criticar o que no te sientes en derecho de criticar o que te da miedo criticar, cada vez parecen más dominantes y cada vez más parecen reflejar la opinión de la mayoría. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría, en sentido cuantitativo, no en sentido cualitativo, en sentido de participación, la verdadera minoría está en silencio porque les da miedo opinar sobre estos temas. Entonces, lo que sucede en el espiral del silencio es que algunas posturas minoritarias en el sentido cuantitativo, defendidos por una minoría altamente vocal, parecen ser la opinión de la mayoría. Y como determinan y construyen un sentido de opinión pública hegemónica, aquellos que tienen opiniones disidentes tienen cada vez mayor riesgo, mayor miedo y mayor silencio en expresar sus opiniones, por más que numéricamente pudieran ser las opiniones de las mayorías.